¿Cómo nos esclaviza la mente a los placeres mundanos y cómo dominarla? Había una vez un joven asceta llamado Arab, que meditaba en las profundas cuevas del Himalaya. Su único objetivo era alcanzar la iluminación y practicar el brahmacharya, la castidad, en su forma más pura. Sabía que el brahmacharya no era solo controlar los sentidos, sino también comprender y dominar los juegos inquietos de la mente. A Arab había escuchado: la mente es esclavitud y también es liberación. Si dominas tu mente, todas las ataduras del mundo se romperán. Pero cada vez que se sentaba a meditar, surgían múltiples deseos en su mente: la imaginación de comidas deliciosas, la fantasía de una vida cómoda, o la imagen de mujeres hermosas. Al principio, pensaba que todo esto provenía del mundo exterior. Pero poco a poco comprendió que todo era un juego de su propia mente. La mente es el mejor aliado de Maya, la ilusión. Maya, la red del apego mundano, entra al corazón a través de la mente. La mente seduce con placeres coloridos y lo vuelve débil. Como ve la mente, así se forma el mundo alrededor. Arab reflexionó: si cambio mi mente, el mundo también cambiará. Un día, mientras meditaba, apareció una mujer divina frente a él. Su belleza era tan encantadora que hasta una asceta firme podría vacilar. Ella le dijo: Arab, abandona esta penitencia. Eres joven. Disfruta de la vida. Esta es la edad del amor, de formar una familia. ¿Por qué perderla en tanta austeridad? La mente de Arab empezó a tambalearse. Maya atacó su debilidad más profunda, sus deseos ocultos. Desde dentro, una voz le dijo: es verdad, la vida es solo una. ¿Por qué no disfrutarla? Pero entonces, recordó las palabras de su maestro. El propósito de la vida humana no es el placer, sino la liberación. El placer es momentáneo, pero el conocimiento del alma es eterno. Arab comprendió que era una trampa de Maya, que intentaba atraparlo con las redes del mundo. Se centró en su conciencia y le dijo a su mente: por más ilusión que muestres, te venceré. El final de los placeres es el sufrimiento, pero el final del brahmacharya es la dicha suprema. En ese momento, Maya sonrió y desapareció en el aire. Arab comprendió que Maya no está afuera, está adentro. Los deseos, la codicia, las pasiones, todas son trampas de la mente. Y quien las vence, ese es el verdadero brahmachari. Entonces, Arab le explicó a su mente con un ejemplo. Como el agua que fluye siempre busca ir hacia abajo, la mente también corre tras los placeres fáciles. Pero si podemos cambiar la dirección del agua y llevarla hacia arriba, esa misma agua se convierte en néctar y cae como cascada celestial. Arab decidió: seré el amo de mi mente, no su esclavo. Lecciones que nos deja esta historia. La mente puede ser tu peor enemigo o tu mejor amigo. Maya surge desde dentro, el mundo exterior es solo su reflejo. Brahmacharya no es solo abstinencia física, sino una conquista mental. La verdadera dicha no está en los placeres, sino en la victoria sobre uno mismo. ¿Y tú, crees que podemos practicar algo en la vida diaria para dominar nuestra mente?